Hola amigos de Ortografía Integral. Hoy te propongo repasar lo que hemos estudiado en cuanto a los tiempos y modos verbales. Estando mirando por la ventana, vi a un hombre joven que llegaba a casa de mi vecina, llevando un ramo de rosas en la mano. Después de que el joven se había ido, llegó un señor mayor que tocó a la puerta durante un buen rato, pero nadie abrió. Luego, el señor fue corriendo hasta el auto en el que viniera y sacó un revólver de la guantera. Yo sentía tanto miedo que me escondí detrás de las cortinas para evitar que me pudiera ver. De pronto oí 3 disparos. Entonces decidí que lo mejor sería avisar a la policía. Probablemente eso fue lo peor que hice en mi vida. El primer caso sí es un error, y es el uso de 2 gerundios consecutivos. Estando mirando, esta construcción no es correcta. En su lugar, debemos elegir el pretérito imperfecto estaba mirando por la ventana, porque se trata de una acción de la que no sabemos su principio ni su fin. Este cambio nos obliga entonces a agregar la palabra cuando para completar la idea. La siguiente es una imprecisión, que es el uso del pretérito imperfecto llegado. Este tiempo es útil para hablar de acciones habituales del pasado, como llegaba todas las tardes con un ramo de rosas, pero no para uno puntual y concreto como es en este caso. Esto lo podemos subsanar de 2 formas, o bien reemplazándolo por un hombre que llegó, o si queremos evitar el relativo, podemos quedarnos con el infinitivo vi llegar. Cualquiera de las dos es correcta. Casi a continuación aparece otro mal uso del gerundio cuando dice llevando un ramo de rosas en la mano. Los verbos en gerundio no describen ni modifican a los sustantivos. Esta es una función exclusiva de los adjetivos. Esta construcción puede existir en otras lenguas, pero no en el español. Lo correcto sería que llevaba, pero en este caso, para evitar nuevamente la repetición del relativo que, diremos con un ramo de rosas en la mano. Ahora veamos el siguiente párrafo que comienza así. Después de que el joven se había ido, llegó un señor mayor. Este uso de pluscuamperfecto había ido no está mal del todo porque está describiendo una acción pasada anterior a otra, lo cual es su función. Pero si te fijas bien, verás que hay 2 acciones muy cercanas en el tiempo, que son la ida del joven y la llegada del señor mayor, que se da una a continuación de la otra y es importante para la secuencia narrativa, por lo que estaría mucho mejor emplear el antepretérito indicativo después de que el joven se hubo ido. Y aquí vale la pena añadir que en el lenguaje coloquial también es correcto el uso del pretérito simple perfecto, es decir, después de que el hombre se fue. Pero insisto, en una narración el antepretérito es el tiempo idóneo para describir una acción como esta. Más adelante leemos que el señor mayor tocó a la puerta durante un buen rato. Y siendo así, lo que mejor describe esa acción es la perífrasis verbal estar más gerundio. En este caso usamos el pretérito perfecto de manera que nos ayude a plasmar esa idea de tiempo relativamente prolongado que describe el relato. Esto es, que estuvo tocando durante un buen rato. No pude evitar referirme al siguiente error, por tratarse de un hábito tan extendido que podemos verlo en publicaciones oficiales, y es el uso innecesario del subjuntivo en lugar del indicativo. El auto en el que viniera, cuando es más fácil y más correcto, el auto en el que vino. Inclusive, ahora sí estaría muy bien el pluscuamperfecto había venido, si de lo que se trata es que haya variedad en los tiempos verbales. Ahora bien, con el fin de darle cierto ritmo a la narración, no sería inteligente eliminar la forma de pretérito imperfecto sentía tanto miedo,
porque contribuye a evitar la monotonía de repetir el pretérito perfecto y le añade algo de tensión a la trama. También se pudo haber dicho llegué a sentir tanto miedo o estaba sintiendo tanto miedo. Lo que sí vamos a sustituir es el para evitar que me pudiera ver, que es un circunloquio superfluo y vacío de significado por una construcción más corta y precisa, para que no me fuera a ver. Sé que aquí muchos pensarán que era preferible decir para que no pudiera verme, pero es que las perífrasis verbales imprimen un significado especial del que carecen las formas habituales. Si decimos para que no pudiera verme, no queda claro si llegó a verla o no. Sin embargo, con la perífrasis ya no quedan dudas de que no la vi. Ahora le corresponde el turno al comodín de los tiempos verbales, el omnipresente condicional. Un tiempo que a juzgar por su utilización indiscriminada parece que sirve para todo, pero no es así. El fragmento dice, decidí que lo mejor sería avisar a la policía. Lo que ocurre es que aquí el condicional no se justifica, porque el verbo decidir es concluyente, no hay ninguna condición, no hay duda. Por ejemplo, si dijera, dudé si sería bueno avisar a la policía, o supuse, o imaginé, pero no es el caso. En el ejemplo es una decisión consciente, por lo tanto el modo adecuado es el indicativo. Decidí que lo mejor era avisar a la policía. Y para finalizar, siempre que introducimos una oración con el adverbio probablemente, lo que corresponde es el modo subjuntivo para respaldar eso que nos parece probable. No decimos probablemente es o fue, sino probablemente sea o haya sido, según hablemos en presente o en pasado. Ahora bien, estrictamente lo que debe venir a continuación, además del verbo ser, sería el pretérito imperfecto del subjuntivo, es decir, lo peor que haya hecho en mi vida, por tratarse de un hecho pasado y válido solo hasta el momento en que se habla. Sin embargo, una vez que se plantea el subjuntivo en el verbo ser, es aceptable y hasta recomendable retomar el modo indicativo para encontrar un balance y no dejar todo en el plano hipotético. Probablemente esto sea lo peor que he hecho en mi vida. El párrafo quedaría así. Estaba mirando por la ventana cuando vi llegar a un hombre joven a casa de mi vecina con un ramo de rosas en la mano. Después de que el joven se hubo ido, llegó un señor mayor que estuvo tocando la puerta durante un buen rato, pero nadie abrió. Luego, el señor fue corriendo hasta el auto en el que había venido y sacó un revólver de la guantera. Yo sentía tanto miedo que me escondí detrás de las cortinas para que no me fuera a ver. De pronto oí 3 disparos. Entonces decidí que lo mejor era avisar a la policía. Probablemente eso sea lo peor que he hecho en mi vida. Como ves, si empleas los distintos tiempos verbales en tus narraciones, lograrás que el oyente o el lector pueda interpretar de una manera ordenada y coherente esos hechos que le estás contando. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte y regresar la próxima semana a Ortografía Integral. Muchas gracias y nos vemos.